Bienvenidos nuevamente a este su canal. He desarrollado una serie de clases de derecho por si quieres aprender de él. Y si eres estudiante o abogado, reafirmar aún más tus conocimientos. Comenzaremos con la parte introductoria, dando una visión de conjunto general de lo que es el derecho. Concepto de derecho. En el ámbito de lo jurídico hay que hacernos dos preguntas. ¿Dónde está el derecho y qué es el derecho? Según el profesor mexicano Eduardo García Maínez, nos dice que esto es lo primero que cualquier estudioso se tiene que preguntar. El derecho es un orden regulador de acciones, pero cualquier realidad es capaz de acciones. El viento, un volcán, la lluvia, y no por ello vamos a suponer que tales fenómenos naturales están sometidos al derecho. Esto significa que nos referimos a acciones humanas, o sea, actos. Diremos entonces que el derecho es un orden regulador de actos humanos. Estos actos pueden ser inconscientes como la risa o el llanto, o actos conscientes, voluntarios y libres como las conductas. El derecho es un regulador de conductas. El derecho atañe solo al hombre, es exclusivamente humano. El ser humano puede ejecutar dos tipos de conductas: las conductas que no requieren de otras personas y las conductas que requieren entrar en relación con otra persona, las conductas de convivencia. Podemos decir entonces que el derecho es un orden regulador de conductas de convivencia social, pero es necesario una última puntualización. De las numerosas relaciones de convivencia social, únicamente son objeto del derecho aquellas que por su trascendencia, por su contenido económico o por la forma en que afectan a terceros interesan al grupo. Entonces, el derecho es un orden regulador de conductas de convivencia social que afectan o interesan al grupo de modo especial. Definición del derecho. Conjunto de normas jurídicas que confieren facultades, que imponen deberes y otorgan derechos, con el fin de regular los intercambios y en general la convivencia social para la prevención de conflictos o su resolución, con base a criterios de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Decimos entonces que el derecho es el conjunto de normas. Debemos entender entonces primero qué es una norma. En cuanto al precepto del derecho, la norma tiene un carácter normativo y un carácter enunciativo. ¿Qué es la norma? Según el profesor Eduardo García Maínez, en sentido amplio, toda regla de comportamiento obligatoria o no, y en sentido estricto es la que impone deberes o confiere derechos. También están las reglas técnicas. Son reglas prácticas, medios para lograr un fin, cuyo cumplimiento es potestativo. Las normas, entonces, tienen un carácter obligatorio. Estas son las que imponen deberes, y atributivas de facultades, que son las que conceden derechos. Debemos entender entonces también qué son leyes naturales y qué son normas de conducta. Las leyes naturales son juicios enunciativos cuyo fin consiste en mostrar las relaciones indefectibles que existen en la naturaleza, ley, causa y efecto. La ley natural es un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos. Debemos entonces ver sus diferencias. La finalidad de una ley natural es explicar las relaciones constantes entre fenómenos. Su fin es teórico, es lo que es. No se dirigen a nadie y son fórmulas para explicar los hechos de la naturaleza. Mientras que una norma de conducta, su finalidad es provocar un comportamiento. Su fin es práctico, lo que debe ser. Solo tienen sentido en relación con los seres capaces de cumplirla. La ley natural, por su parte, enuncia relaciones constantes, procesos que suceden siempre, mientras que la norma de conducta tiene un supuesto filosófico. La libertad de los sujetos, a quienes obliga, exige una conducta que debe ser observada, pero de hecho puede no llegar a realizarse. La ley natural es válida cuando es verdadera, cuando lo confirman los hechos y la experiencia. La norma de conducta es válida cuando exige un proceder intrínsecamente obligatorio. Las excepciones a la positividad de una norma no son excepciones de su validez. Esto significa que aunque no se confirmen los hechos, no deja de ser una norma válida. Para entender aún más
¿qué es la norma? Debemos hablar de la estructura de la norma jurídica completa. Concepto de la norma jurídica. Las normas jurídicas son reglas de conducta que confieren facultades o imponen deberes para que los individuos en sociedad puedan comportarse de manera adecuada, vivir en armonía y asegurar sus intercambios. Tipos de normas según su finalidad. En su gran mayoría, las normas jurídicas favorecen conductas útiles a la sociedad. Existen otras normas cuyo objeto es impedir conductas indeseables. Otro tipo de normas directamente reprimen conductas indeseables, como es el caso de las normas penales. Las normas también se clasifican como sustantivas y normas adjetivas. Las normas sustantivas son las que regulan directamente la conducta de las personas en la sociedad, mientras que las normas adjetivas son las que definen las facultades y procedimientos para la creación de nuevas normas. Por ejemplo, en las normas sustantivas podemos encontrar que el Código Penal dice que aquel individuo que quite la vida a otro se le aplicará una determinada pena, mientras que un ejemplo de las normas adjetivas sería el derecho a la vida. ¿Qué determinan las normas? Las normas determinan los hechos y deberes que corresponden a cada uno de los ciudadanos. Fijan los criterios para resolver los conflictos que puedan surgir entre los miembros del grupo y establecen las reglas básicas del Estado, señalando cuáles son sus órganos y qué competencias tiene cada uno. Estas numerosas funciones de las normas, y solo mencionamos unas cuantas, hace que existan muchas especies y clases de normas, por lo que resulta difícil dar una definición en las que se incluyan todas. Por ello, para llegar al concepto de la norma jurídica es necesario describir su estructura, o sea, preguntarnos ¿cómo es una norma? Estructura de la norma jurídica. En términos generales, la norma es un mandato, lo cual supone que en ella existe una voluntad que se dirige a otra con la pretensión de que ésta adecue su conducta al contenido del mandato. Se trata de la voluntad del pueblo como colectividad manifestada a través de sus representantes parlamentarios. Cuando la norma tiene este origen, se encuentra investida de autoridad y genera, por tanto, el deber de obediencia en el receptor del mandato. El mandato se expresa mediante fórmulas gramaticales o proposiciones normativas. El jurista austríaco Hans Kelsen es autor de la teoría según la cual toda norma jurídica tiene la siguiente estructura. Si es H, debe ser C, donde H representa el hecho y la C la consecuencia atribuida por la norma a la producción de tal hecho. La tesis es válida para aquellas normas que regulan la conducta de los particulares, pero no para las que tienen por objeto determinar la estructura del Estado y sus órganos, las que no responden a este esquema. Limitándonos a las normas de conducta, que son las más frecuentes, en las mismas se establece un deber ser. Debe serse, es decir, una consecuencia jurídica que debe producirse, pero en ningún caso se establece un ser, una consecuencia real que haya de suceder cuando no se dé el supuesto de H. La posibilidad de que no se produzca el resultado previsto en la norma obliga a que ésta establezca una segunda consecuencia, para el caso de que aquella falle. Esto es lo que se conoce como sanción impuesta al obligado, que se niega a obrar conforme a la norma. Así, llamamos S a la sanción. El esquema quedaría de la siguiente forma. Si es H, debe ser C, y si no es C, debe ser S. Otra tesis es del jurista ruso Korkunov. Toda norma jurídica genérica consta de dos partes, supuesto y disposición. El supuesto es la hipótesis que al realizarse da nacimiento a las consecuencias normativas que la disposición señala. La disposición indica los deberes y derechos que la producción del supuesto engendra. Las consecuencias que da origen la producción del supuesto puede consistir en el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y obligaciones. El supuesto es la enunciación de algo posible, que al convertirse en realidad provoca consecuencias de derecho. El nacimiento de esta depende de la producción del hecho, que la hipótesis prevé. La clasificación de las normas en la sociedad. Estas pueden ser de índole jurídicas, morales, religiosas y convencionalismos sociales. Si te gustaría que hable de cada una de estas clasificaciones, déjame tu like y en los comentarios qué opinas sobre este tema. No olvides suscribirte para ver los siguientes videos acerca de este tema.